Buenas noches, buenas tardes a todos. Un gusto, antes de que empiece el moderador, los saludo yo por las dudas. Bien, buenas noches. Es un gusto estar acá de nuevo, es un gusto que estén ustedes acá de nuevo. Quería empezar con algo que en parte es inquietud mía personal, no creo que sea de interés público, pero no importa. ¿Qué hace un vicejefe de gabinete en el área de interior? La duda es esta: si un gobernador necesita dinero, capaz que debería hablar con el ministro de Economía. Necesita obra pública, que hable con el secretario de Obras Públicas. Necesita seguridad, que hable con el ministro de Seguridad. ¿Y qué hace la cartera de Interior? Todo eso junto. Bueno, no, para ponernos en cuadro de situación, en el mes de julio del año pasado, creo, junio, julio, a mí me tocaba ser secretario del Interior, que era el viceministro del Interior, y el ministro en aquel entonces, Guillermo Francos, pasó a ocupar la jefatura de gabinete de la Nación. Y como una forma de darle mayor articulación a todo el gabinete con el Ministerio del Interior, yo pasé a ocupar el lugar de Guillermo Francos, pero quedó absorbido con el nombre de vicejefatura de gabinete del Interior. La función un poco es la relación institucional con todas las provincias e intendentes y ser un poco la puerta de entrada a todos los reclamos, las peticiones, en todas esas áreas que vos nombraste. Por lo tanto, me parece, es una cartera pivot. Acá está el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, donde también trabajamos juntos en la articulación que a él le toca presidir en todo el área de desregulación que está llevando adelante el Estado. Pero fundamentalmente, digamos, el Ministerio del Interior es la puerta de entrada para las provincias, para toda la estructura del Gobierno Nacional, también de los intendentes, y también es la relación del Ejecutivo con el Parlamento. El presidente Milei, apenas asumimos, y por culpa, no lo digo culpa, de Federico, que llevó adelante un poco un trabajo de mucho tiempo, que era la ley Bases, una ley fundamental, y yo creo que la norma desregulatoria más importante de la Argentina de los últimos 50, 60, 70 años. A nosotros nos tocó empezar a dialogar con diputados y con senadores con una representación parlamentaria minoritaria, con 37 diputados en la Cámara de Diputados y 6 senadores. El desafío fue muy importante, pero llegamos a buen puerto. Ustedes se acuerdan que hubo una ley Bases que a fines de enero el Ejecutivo decidió retirarla, pero a los 2 días el presidente ya nos encomendó la misión de ir con la segunda ley Bases, que básicamente era lo esencial, lo importante de la ley Bases. Y sinceramente, cuando empezamos a desarrollar ese trabajo en aquel momento con Guillermo Francos, con Martín Menem, bueno, con todos los técnicos, ¿no?, que también tenían que exponer en el Congreso las distintas cuestiones que se desregulaban, a mí me parecía, yo tenía la incertidumbre de cómo íbamos a hacer para sacarla, porque con una minoría parlamentaria absoluta, yo lo veía como un trabajo titánico, que no de fácil culminación. Pero al poco tiempo que empezamos a hablar, ahí me di cuenta que el liderazgo del presidente Milei y la forma en que él llegó al poder, con el apoyo popular del 56%, en cierta forma condicionó a todo el arco político. Lo condicionó, digo, en el buen sentido. Me parece que el sistema político argentino tomó conciencia de que la gente respaldó una propuesta que era disruptiva. Y entonces ahí se nos facilitó muchísimo el trabajo, y después lo otro ya es historia conocida. Se aprobó en diputados, se aprobó en senadores, y me parece que fue un puntapié inicial fundamental para el gobierno
para que pueda llevar un ordenamiento de la macroeconomía y con todos los resultados ya de reactivación de la economía real que estamos viendo hoy. Vos dijiste recién que el arco político se dio cuenta de lo que implicaba el apoyo popular a Milei. Ahora, eso en términos de lo que fue la ley bases. ¿En el nivel de las gobernaciones se advierte lo mismo? No solamente la ley bases. Cuando se aprobó la ley bases en el Senado, yo le dije a mi mujer, voy a tener una semana de vacaciones, y salió la ley fiscal, tuvimos que trabajar la ley fiscal, y cuando salió la ley fiscal dije, ahora sí voy a tener una semana de vacaciones. Y el presidente nos pidió impulsar boleta única. Digamos, yo creo que el ímpetu del gobierno con el liderazgo del presidente Milei fue tremendo desde que empezó el gobierno y hasta el día de hoy. Se suspendieron las PASO también. Y la relación con los gobernadores, absolutamente, digamos, me parece que ese mensaje disruptivo del presidente y de todo el equipo de gobierno, haciendo lo que había que hacer, sin especulaciones electorales a futuro, sino cumpliendo con el mandato que el presidente se había comprometido en campaña, me parece que fue un acuse de recibo también de todo el sistema político de los gobernadores de las provincias. Obviamente, en el medio uno puede observar que hay disidencias ideológicas y hay gobernadores con el cual tenemos un entendimiento mucho más fluido que con otros. Pero me parece que con la gran mayoría de los gobernadores pudimos avanzar por lo menos en lo esencial, en lo importante, y creo que también ese cambio cultural que se está produciendo a nivel nacional se está empezando a sentir también en las provincias, porque las provincias, no los gobernadores, sino la gente, los tucumanos, los catamarqueños, recién hablaba el diputado Monti, los riojanos, los salteños, dicen, che, este es el camino. Tantos años de deterioro de la Argentina, tantas décadas de sus instituciones públicas, privadas, de su sistema político, de su sistema económico, y una persona habiendo hablado tan frontalmente y sin intermediarios con la gente, como fue el presidente Milei, y habiendo llegado al poder de esa manera, sin condicionamientos, y habiendo pasado 15 meses y de estar haciendo lo que dijo que iba a hacer, bueno, yo creo que eso es un mensaje muy fuerte que en toda la Argentina se está replicando. Yo creo que el presidente Milei este año va a tener una validación de su gestión de gobierno muy grande. Digamos, en el caso al menos de Tucumán pareciera claro que hay alguna comprensión de cómo trabajar en relación con el gobierno nacional. No me queda tan claro que en Formosa pueda pasar lo mismo o en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en distritos así? ¿Qué pasa con Infran, por ejemplo? Bueno, esta jornada, de hecho quiero agradecer a las autoridades de la Fundación Federalismo y Libertad, no solamente por mi invitación, sino por llevar adelante las ideas del liberalismo y de la libertad desde hace muchos años, antes de que se pongan de moda, si se quiere, o que se generalizaran. Así que un reconocimiento a las autoridades de Federalismo y Libertad. El bloque anterior que tuve, yo pude escucharlo 10-15 minutos, pero lo escuché a la diputada Orozco y al diputado Monti, me parece de un enorme valor, porque la Fundación Federalismo y Libertad hoy llama a las jornadas "Es la hora de las provincias". Y creo que el rumbo de la Argentina no va a poder consolidarse definitivamente si las provincias no empiezan a ser protagonistas de su propio destino, ir a un verdadero federalismo. Y no existe el federalismo si no existe un federalismo tributario. Volver a los principios de la Constitución de 1853, de Alberdi, donde las potestades de recaudación impositiva eran de las provincias. Las provincias recaudaban
y cedieron parte de esas potestades mínimas a la nación, fundamentalmente con los derechos de aduana, para que la nación pueda solventar los gastos de los servicios mínimos que prestaba la nación. Eso con el tiempo se fue desvirtuando. Yo diría que desde la década del 20 o 30 del siglo pasado, con el concepto de coparticipación federal y progresivamente y cada vez más agudo, la Argentina llegamos a este siglo con un gran recaudador que es la nación y con provincias con una capacidad tributaria residual. Y eso distorsionó el federalismo, eso no es federalismo. Y cuando nos toca llegar al gobierno, muchos dijeron va a ser un gobierno centralista porque los gobiernos anteriores distribuían obra pública y eso es el federalismo. Y no hay nada más centralista que ir a la Casa Rosada a pedir una obra pública. El presidente plantea, interpreto yo a futuro, un cambio de paradigma en eso, un cambio de sistema. Él y todo su equipo económico, su equipo desde regulación, están trabajando fuertemente para no solamente un ordenamiento de la macroeconomía, sino para un achicamiento del gasto del Estado. A modo de ejemplo, de 18 ministerios se pasó a 8. Hubo una reducción de 100 secretarías y subsecretarías de Estado, un 30% de lo que es la planta política superior del Estado. En el caso del Ministerio del Interior, que absorbió 3 ministerios, Turismo, Deporte y Medio Ambiente, que eran 19 secretarías de Estado, hoy tiene 3 secretarías de Estado. La Secretaría de Interior, Turismo, Deporte y Medio Ambiente y la Secretaría de Gestión Administrativa. Entonces, el achicamiento del Estado, ¿qué significa? Un ordenamiento, pero también que la nación no gaste lo que las provincias producen. Porque cuando la nación cobra impuestos son fundamentalmente riqueza generada por las provincias. Y yendo para no esquivar a la pregunta, tu pregunta de Formosa, cuando uno tiene un sistema de coparticipación donde hay un gran recaudador y las provincias tienen cuotas partes ya definidas, eso produce una relajación en lo que son las administraciones provinciales. Si yo, gobernador de cualquier provincia, me propongo, incentivo y genero condiciones como para atracción de inversiones, el premio es muy poco porque el resto de las provincias también tienen su cuota aparte del gran recaudador que es la nación. Entonces eso produce una relajación en el caso de Formosa, que tiene una actividad privada casi nula y vive de la coparticipación. Estamos viendo los resultados de eso. Las provincias generadoras de riqueza solventan los gastos muchas veces irresponsables de las provincias que no generan riqueza. Y eso, primero, que es muy injusto, y segundo, es la ausencia de federalismo. Entonces, yo creo que el gobierno nacional está llevando adelante una tarea titánica de achicamiento del gasto público. En diciembre del 2003 estábamos a días de una hiperinflación, hoy estamos dando créditos hipotecarios a 30 años, hoy se conocieron los índices de crecimiento interanual de la industria, 6%. Ahora, si uno se pone a discutir si ingresos brutos, tal alícuota o no, tal, me parece que lo importante acá es hacer un cambio cultural y hacer un nuevo sistema. Que la nación, el achicamiento del gasto que está produciendo la nación le permita bajar impuestos. De hecho, la nación lo está haciendo, eliminó el impuesto país, está reduciendo las retenciones a las economías regionales y la propuesta del presidente es seguir en ese camino, achicar el gasto innecesario del Estado para poder seguir bajando impuestos y liberarla a las provincias para que las provincias conduzcan su propio destino y su propia regulación de su sistema impositivo. Si un gobernador es eficiente y baja impuestos y tiene una estructura política y administrativa acotada a las funciones esenciales del Estado, seguramente será un gobernador que logre atraer inversiones,
que logre generar riqueza juvenil para su provincia. Digamos, el sistema ideado en la Constitución del 53 era un sistema de libre competencia, inclusive interjurisdiccional. Yo creo que tenemos que ir hacia eso, estamos yendo hacia eso, y el presidente lo planteó claramente en el inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. O sea, ahí planteaste lo de la coparticipación. ¿Se está trabajando en concreto un sistema nuevo? O sea, ¿con qué pautas? Voy a decir, probablemente, por lo que decís vos, devolver atribuciones tributarias a las provincias. Pero ¿qué haces con la condición constitucional de que implica algún tipo de sistema redistributivo de coparticipación? Bueno, por eso, desde el punto de vista político, un nuevo esquema de coparticipación no es tan sencillo, porque hay muchas provincias que se ven beneficiadas por el sistema de coparticipación. Es lo que hablábamos recién, no generan riqueza. Sus gobernantes que están hace 10, 15 o 30 o 40 años en algunos casos están cómodos porque tienen asegurado su gasto corriente y entonces no hay estímulos a la atracción de inversiones y a salir a pelearle al mundo para conducir el propio destino. Me parece que el camino previo a eso se está realizando en este momento. Cuando uno plantea, y a través de su acción, el Estado Nacional está llevando un achicamiento del Estado, está llevando adelante un achicamiento inédito de su gasto corriente, y como fundamento y como principio para poder bajar impuestos. Bueno, ahí va a liberar la presión tributaria, por lo menos en gran parte del sistema tributario general, y ahí me parece que se van a dar las condiciones para empezar a hablar con las provincias, por esto que planteaban en el panel anterior. Fíjense ustedes que en los últimos 25 años, cuando uno toma la presión promedio impositiva de las provincias, creció un 50%. En diciembre del 2023 era del 5,1 del PBI. Una locura, una anomalía total. Entonces, para ponerlos en términos prácticos y entender qué se llama el sistema de competencia, si se quiere, entre las provincias. Si yo subo un gobernador de determinada provincia, estamos en Tucumán, pongamos el ejemplo de Tucumán, sube el impuesto al patentamiento de automóviles, yo me voy a ir a comprar un auto a Santiago del Estero o a Salta. Entonces, cuando uno libera la propia política de la imposición impositiva, me parece que vamos a ir a un verdadero federalismo y eso va a traer también aparejado un mejoramiento de nuestro sistema político, porque gobernador que no administra bien, que no trabaja y que no es creativo para atracción de inversiones externas e internas y generación de riqueza, se tendrá que ir a la casa. Y el gobernador que es eficiente, que trabaja y que articula la administración provincial en función de generación de riqueza, será reelegido. Y me parece que eso es sano. No tendremos gobernadores 40 años esperando que el día 1 de cada mes le gotee la coparticipación. Bueno, ahí yo soy un poco escéptico, pero es lo que debería ser. A mí me tocó ver esto de trabajos con pactos fiscales con las provincias y es la queja de las provincias que cobran caro contra las que han bajado impuestos, como diciendo, che, eso es competencia desleal. Vos no podés bajar impuestos porque te vas a empezar a llevar los empresarios que están en la mía. Entonces, los acuerdos tributarios provinciales en general han sido para no competir entre ellos y esquivar lo que el presidente del Banco Nación había mencionado, esto de votar con los pies, la vieja frase de Thibaut, creo que era del año 56 o 60 del siglo pasado. No hay una cultura de competencia entre los gobernadores. ¿Vos pensás que hay chances de que haya en el corto plazo? El Banco Nación, un ejemplo clarísimo. El Banco Nación está cambiando la sucursal de La Matanza a 3 de febrero, porque no solamente el federalismo tributario se tiene que dar en las provincias, sino también en los municipios con el cobro de las tasas municipales. Y me parece perfecto, es un clarísimo ejemplo y así tiene que funcionar el sistema. Aprovechándose, usufructuando
la capacidad operativa del Banco Nación, me matan con una tasa municipal, me voy a 30 cuadras donde me ofrecen mejores condiciones de desarrollo. Esto es un ejemplo claro, chico, que se puede aplicar a todo el sistema. Ahí me hacían señas de que estamos ya para pasar al siguiente panel, así que agradezco tu presencia aquí y tu respuesta.